Las opiniones y puntos de vista de esta presentación se basan en textos de principios del siglo XX, utilizando el vocabulario y las perspectivas de esa época, junto con un contenido filosófico que ha mantenido su vigencia y relevancia hasta nuestros días. Es importante notar que el lenguaje empleado puede reflejar ideas que no coincidan con los valores o sensibilidades actuales debido a la influencia de nuevas corrientes ideológicas que han otorgado nuevos significados a vocablos usados desde la creación del idioma castellano. No buscamos ofender a nadie con el vocabulario ni con las opiniones expuestas. Sin embargo, debido a la naturaleza histórica y filosófica, basada en las enseñanzas rosacruces, algunas opiniones o palabras pueden ser incómodas para asistentes en la audiencia. Esta presentación está dirigida a un público general y no utiliza terminología técnica específica de la ciencia o la técnica, a menos que sea necesario. Agradecemos su comprensión y esperamos que este esfuerzo contribuya al crecimiento intelectual y anímico de todos los presentes. Muchas gracias. Muy bien, la presentación que hoy tengo el gusto de traerles se llama El monocordio del hombre y está tomado de temas Rosacruces 2 del capítulo La escala musical y el esquema de la evolución, capítulo 2. Esto es una versión moderna, por supuesto, de lo que sería un monocordio como el que creó Pitágoras en su tiempo, pero por supuesto este es mucho más moderno, más bonito. Tiene una clavija aquí en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo tiene una clavija. El de Pitágoras tenía una cuerda amarrada con un peso, pero este ya es mucho más moderno, pero es el mismo principio. Es un instrumento de una sola cuerda, aunque este no la tiene puesta, no tiene la cuerda, pero es de una sola cuerda, por eso se llama monocordio, ¿no? Su nombre lo indica. La única cuerda del monocordio encuentra su contraparte en la médula espinal del hombre. La parte inferior se conecta con los órganos de la reproducción y la parte superior con el cerebro, cuyo órgano físico está ligado al pensamiento. Trabajando especialmente con esta cuerda están los espíritus luciferes, que gobiernan la parte de la médula que controla los nervios motores, lo cual gasta la energía dinámica almacenada en el cuerpo por la sangre. Y aquí tienen un esquema, un corte transversal de una vértebra de la médula, donde aparecen los nervios motores en rojo, que son los que controlan los espíritus luciféricos. Más adelante veremos que los nervios sensoriales, los que son de la sensibilidad, pues están controlados por Mercurio. Son estos azules que salen en pares de aquí, de esta zona de acá. La parte de la médula que controla la función que tiene que ver particularmente con el mantenimiento y bienestar del cuerpo está bajo el control de los ángeles. La parte de la médula que capta y registra las sensaciones conducidas por los nervios es controlada por los mercurianos. A esto me refería cuando señalaba los nervios que estaban coloreados en azul, que son los nervios sensoriales. El gas espiritual espinal que llena el canal central de la médula está en el campo de acción de la gran jerarquía espiritual de Neptuno. Los espíritus luciferes hacen su trabajo a través de la nota clave producida por Marte. Los ángeles hacen su trabajo a través de la nota clave producida por la Luna. Los mercurianos hacen su trabajo a través del poder de la nota clave producida por Mercurio. Los neptunianos hacen su trabajo a través del poder de la nota clave producida por Neptuno. La nota clave se refiere
a un sonido, una vibración, más propiamente dicho, una vibración emitida por estos planetas y que nos llega a nosotros, como igual se difunden a través de todo, se entremezclan a través de todas las vibraciones del universo, pues estas vibraciones nos llegan a nosotros y trabajan de diferente manera con respecto al ser humano y a las demás formas de vida inferiores y superiores que están junto a nosotros. Vamos a darle un vistazo a las notas claves de los planetas porque hay un estudio, hay varios estudios que tratan, según la ciencia y la astrología, tratan de identificar cuáles son estas notas claves, estos sonidos o vibraciones, frecuencias también más apropiado dicho. No existe la más pequeña órbita que tú contemples que no cante como un ángel en su movimiento, dijo William Shakespeare. Y parece ser que Johannes Kepler estaba de acuerdo con eso, porque en su obra Harmonices Mundi, la armonía de los mundos, publicada en 1619, asignó ciertas notas musicales a los planetas basándose en sus órbitas y en la idea de una música celestial o música universalis. Su enfoque estaba relacionado con las proporciones matemáticas de las órbitas planetarias. Las notas que asignó son las siguientes. Mercurio, do y do sostenido. Venus, fa y la. Tierra, mi y fa sostenido. Marte, do y sol. Júpiter, sol y la sostenido. Saturno, re y fa sostenido. Más bien, Johannes Kepler hizo esto basado en cálculos matemáticos. Él era un astrónomo y matemático también, y lo hizo basándose en cálculos matemáticos de acuerdo a cómo él pudo observar y medir las órbitas de estos planetas. Y entonces estableció más que una sola nota, una sola frecuencia, estableció un rango, o sea, un intervalo que difiere acuerdo con el planeta, pero estableció como una pequeña frase que contenía cada planeta. Algunos más, otros menos, depende de la distancia de las notas que ustedes ven aquí, porque aquí tenemos en el caso de Mercurio, de do a do sostenido, el intervalo es de una segunda menor, o sea, es muy pequeño, es muy cortito. Sin embargo, aquí de fa a la, pues ya tenemos otro intervalo mayor, ¿no? Y así sucesivamente en en los demás planetas. Fue más bien un intervalo y no una nota en específico, pero fue un esfuerzo primero que se hizo con respecto a esta temática tan interesante. Esto es un facsímil del libro de 1619 que él publicó, donde escribe en el pentagrama, pues estas frasecitas, vamos a decir, estas escalas que él concibió para los planetas, ¿no? Empezando por Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio, y aquí tenemos a la Luna. Aquí en latín dice, esta también tiene, o sea, y clocum abec etiam quiere decir, esta, bueno, la luna, que es la representación que está ahí, también tiene notas musicales, es lo que quiere decir. ¿Quién fue Willy Roth? Willy Roth fue un destacado músico de jazz estadounidense, educador y erudito, especializado en la trompa francesa y el contrabajo. Nacido en Sheffield, Alabama, Roth tuvo una carrera musical que abarcó más de 6 décadas. Un estudio investigativo enfocado en determinar las frecuencias sonoras emitidas por los planetas en sus caminos orbitales. Este estudio, realizado por Willy Roth y el astrónomo John Rogers, buscaba correlacionar las frecuencias de las órbitas planetarias con frecuencias musicales audibles. En su trabajo, plantearon una forma de interpretar los movimientos planetarios como si fueran sonidos en una escala musical extremadamente baja, sugiriendo que los planetas producen una sinfonía cósmica debido a sus movimientos orbitales. El estudio resaltó la idea de que los cuerpos celestes vibran en frecuencias que pueden ser traducidas a sonidos audibles
si se amplían o transforman. El concepto subyacente era que el universo tiene una vibración armónica que podría ser traducida a una escala musical. Aquí vemos un intento de cohesionar, de fusionar la ciencia y las artes. Como ya nosotros sabemos por las enseñanzas Rosacruz, en algún futuro, esperamos que no sea muy lejano, la religión, el arte y la ciencia se van a fusionar de manera que una contenga a la otra y todas se expresen de la misma manera. Pues esto es un intento primigenio, podemos decir, un intento primigenio de que esto está sucediendo de alguna manera. Willy Ruff y Don Rogers, en su estudio de 1982 en la Universidad de Yale, hicieron un experimento muy serio para asignar frecuencias musicales a los planetas. No lo hicieron de manera astrológica, sino científica, basándose en las frecuencias reales de los movimientos planetarios, especialmente sus órbitas, trasladadas a la escala audible. Dado que las frecuencias orbitales son bajísimas, tuvieron que subirlas muchas octavas para que quedaran dentro del rango musical audible por el ser humano. Aquí tenemos la conclusión a la que llegaron Ruff y Roger, asignándole pues las notas a los planetas. Recuerden que estas notas son en octavas extremadamente bajas y ellos tuvieron que subirla para que se hicieran audibles, pero de todas maneras siguen siendo las mismas notas. Ellos le asignaron a Mercurio el Do, a Venus el Mi, a la Tierra Fa sostenido, a Marte La, a Júpiter Re, a Saturno Fa, Urano Sol sostenido, Neptuno Si y Plutón Re sostenido. Aquí le puse al lado lo que Kepler había designado en sus estudios con respecto al mismo tema y vemos que hay coincidencias y también discrepancias. Como ya sabemos, Kepler sitúa un intervalo y no precisamente una nota, pero en estos intervalos sí hay notas que están contenidas en la tabla del resultado de los experimentos de Ruff y Roger. Como ustedes pueden ver, Mercurio, ellos le dieron, asignaron 2 y Kepler le había asignado Do y Do sostenido también. O sea, hay una pequeña discrepancia, pero hay una coincidencia también. En el caso de Venus, ellos le asignaron Mi, sin embargo, Kepler pone Fa y La. Pues nada que ver aquí en este determinado planeta. La Tierra, ellos le asignaron Fa sostenido y Kepler le puso Mi y Fa sostenido también. Como es un intervalo, pues entonces caen las dos notas y una de ellas coincide, ¿no? En el caso de Marte, ellos le asignaron La y sin embargo Kepler le pone Do y Sol. Y así, bueno, Kepler no pudo ser ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón porque no los conocía, por supuesto, no estaban todavía en el conocimiento humano esos planetas que se descubrieron mucho después. Aquí tenemos otro investigador de este tema y es muy interesante porque también es un músico y ha sido pues un estudio científico que él hizo con parámetros matemáticos, ahora lo vamos a ver someramente, para que tengan una idea de que también este otro intento es parte de esa creciente tendencia a que la ciencia, el arte, pues también se están uniendo muy, muy lentamente, pero ya se ven los vestigios de esta tendencia que nos había explicado Max Hendel en sus enseñanzas, ¿no? Giorgio Costantini es un músico, compositor y productor italiano nacido en Venecia, conocido por su versatilidad y por fusionar géneros como el jazz, la música clásica, electrónica y el pop. Su carrera abarca desde la música popular italiana hasta composiciones instrumentales contemporáneas. Aquí puse lo que es una discografía destacada de él, pero la que nos interesa realmente es esta que está en letras amarillas, que fue un disco que él lanzó en el 2011, que incluye lo que se llamó Alba Mundi, una composición basada en las frecuencias orbitales de los planetas del sistema solar. Esa fue una obra que él compuso basada en las frecuencias que había estudiado anteriormente con respecto a los planetas. Aquí tienen el resultado del estudio de Giorgio Constantini. Él asignó a Mercurio el Do sostenido, a Venus le asignó el La,
a la Tierra, do sostenido, y así sucesivamente, diferentes notas para los diferentes planetas, si están completos todos los planetas, porque ya esto es la época moderna, ¿no? También dejó entrever a qué octava correspondía cada asignación de la nota. En este caso tenemos que es la menos 27 octava, es decir, cuando comienza la primera octava del piano en el lado izquierdo del teclado del piano, pongan hacia atrás 27 octavas y ahí esa es la que él asignó, en este caso a Mercurio. A Venus le asignó la menos 29, a la Tierra la menos 29, a Marte menos 30 y así sucesivamente. Este tune que dice aquí es como la afinación, es, o sea, cuál es la tendencia de la afinación. En este caso, Mercurio es hacia arriba, es hacia los sostenidos, ¿no? Y más 33 cents. Los cents son centésimas de medio tono, es una partícula muy pequeña, ¿no? Es centésima de medio tono, no ni siquiera de un tono. Entonces, más 33, o sea, es lo que subiría, por eso pone up, que en inglés quiere decir hacia arriba, y más 33 centésimas. En este caso, Venus también está hacia arriba, pero solamente más 10 centésimas. En el caso de la Tierra, está hacia abajo, menos 31 centésimas, y así sucesivamente conformó esta tabla con los resultados de la investigación. Aquí puse este planito con los pianos para que vean más o menos lo que le estaba diciendo de las octavas que hay que ir corriendo hacia atrás, ¿no? Este es el piano normal, donde está el rango, que para el ser humano es el teclado, y un poquito más hacia atrás, hay notas más graves, es el rango audible para el ser humano. O sea, a partir de este rango de teclas hacia el resto del piano, todo es audible, ¿no? Pero en este caso por ejemplo, Mercurio, que está menos 27, no lo puso aquí el número, pero el menos 27, comenzaría aquí. ¿Ve? Este es el rango de las notas de los planetas, comenzaría aquí. Venus, que es la menos 28, pues un poquito más para acá. Así, la Tierra, menos 29, pues un poquito más para acá, y así hasta que complete Plutón, que sería menos 37, a la octava menos 37. Ese es el resultado del estudio como ellos lo concibieron. Aquí puse una nota para los avesados en matemática, que sepan cuál es la fórmula que se usó para descubrir o poder determinar cuáles son las frecuencias y las oscilaciones periódicas de los planetas, ¿no? Esta es la fórmula, si ustedes quieren, después, si están interesados en investigar más profundamente cómo se hizo el procedimiento, pues entonces le mando eh, esta fórmula y ya pueden investigar por cuenta propia. Pero se trata de logaritmo, como ustedes ven aquí, la fórmula está basada en logaritmo. Para calcular con precisión las notas correspondientes a la órbita de cada planeta, utilizamos, eso es palabras del mismo Costantini, una calculadora programable Hewlett-Packard HP 41CB, producida a principios de los años 80 por Hewlett-Packard. Este modelo de calculadora de bolsillo fue utilizado por astronautas en 9 misiones de la NASA a bordo del transbordador espacial debido a su versatilidad y capacidad de cálculo. En caso de fallo del ordenador de a bordo, la calculadora estaba programada para proporcionar los parámetros necesarios para las maniobras de ingreso en la atmósfera. O sea, se hizo con una calculadora programable especial los cálculos matemáticos de la fórmula que ustedes vieron anteriormente. Y aquí, bueno, una explicación, no, tampoco vamos a entrar en detalle, una explicación de cómo se diseñaron las pistas, o sea, y la programación con respecto a los cálculos matemáticos de las frecuencias de los planetas. Esa es la calculadora, esa es la famosa calculadora, una foto, ¿no? Aquí también una explicación de cómo son los pasos que usaron usando la calculadora para que les pudiera dar los cálculos que ellos estaban haciendo y el cálculo de la frecuencia aquí más explícito, ¿no? Igualmente están todas las fórmulas y quien desee adentrarse más en este mundo de las matemáticas, pues aquí está disponible la información. Esta escala la hizo Constantini
poniendo a una octava audible todos los sonidos que recogió en la tabla primera que ustedes vieron. Y estas, como dice abajo, las notas musicales asociadas a los planetas del sistema solar en orden de distancia desde el Sol, ajustadas para que todas caigan dentro de una misma octava, porque si no, pues entonces estarían muy lejos una de las otras. Entonces, él hizo como músico, él hizo esta pequeña escala para que se pudiera oír cómo son las notas que ellos asignaron o descubrieron o investigaron. Aquí les pongo cómo suena. De nuevo para que le agarren el gusto. Bueno, aquí hay otras asignaciones que son asignaciones tradicionales a las notas claves de los planetas. Y tenemos que en la Edad Media y el Renacimiento había este tipo de nomenclatura para los planetas. Como ven, es muy como lineal, vamos a decir, ¿no? Porque comenzando por el Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que era hasta donde se conocía en esa época, pues asignaron sencillamente la escala de do, o sea, comenzando por do, hicieron do, re, mi, fa, sol, la y si, sin ningún sostenido, ni ningún bemol, ninguna alteración, lo hicieron lineal en la escala de do. Esto pertenece a investigaciones o suposiciones de Pitágoras o las tradiciones medievales, tradición alquímica renacentista y algunas otras personas que se ocuparon de asignar notas a la escala de los planetas. Aquí estas asignaciones son en esoterismo moderno, corrientes como la teosofía, por ejemplo, Annie Besant y Alice Bailey, que son miembros de la teosofía, asignaron, digamos, al sol le asignaron la nota de sol. Digamos, aquí la luna, que le asignaron la nota de mi, es esoterismo occidental. Mercurio le asignaron en este caso, en esta tabla, el si, está asociado a la rapidez, vibración aguda y demás características, ¿no? Pero también hay otras asignaciones de acuerdo con el sistema que se esté usando, el sistema de creencia que esté asociado con esta investigación. En este caso ya es algo que tiende a lo esotérico, ¿no? Lo que vimos anteriormente fue más científico, porque eran músicos y eran matemáticos los que estaban haciendo los cálculos. Aquí hay asignaciones, ya lo mismo lo de Pitágoras, que estas que estamos viendo ahora, las de antigua factura y las de factura esotérica, pues coinciden con este tema, ¿no? Vamos a comparar ahora muy rápidamente todas las tablas que hemos visto y vemos que si tomamos, por ejemplo, Saturno, en esta tabla de la izquierda, tenemos que Saturno se le asignó Fa sostenido. Sin embargo, Saturno en esta tabla del centro tiene Si. Sin embargo, en la tabla de Kepler tiene Re y Fa sostenido. Aquí coincide el Fa sostenido, pero el Re no aparece por ninguna parte, ¿no? Esta es la tabla de Constantini, la de abajo a la derecha, y tenemos que Saturno tiene Re. Bueno, aquí coincidió con Kepler, pero no coincidió con la tabla de la izquierda, ¿no? Ni con la que está en el centro. ¿A qué conclusión llegamos sobre la asignación de las notas claves a los planetas? No hay consenso, no se ponen de acuerdo y realmente no hay una verdadera determinación a qué nota pertenece cada planeta o la órbita de cada planeta. Las vibraciones producidas por estas cuatro notas claves, las que habíamos visto, la Luna, Marte, Mercurio y Neptuno, están continuamente chocando con la médula espinal y la esencia espiritual del canal central de la médula. De acuerdo con lo que sigue, es fácil ver los planetas que actúan más cerca de la médula, el monocordio del hombre. Es una forma material, en una forma material son Marte, Luna y Mercurio, ya que en los más avanzados de la raza aria, la vibración de Neptuno se está empezando a sentir. En la masa de la humanidad,
El fuego espiritual espiral está dormido, por decirlo así, y permanecerá en este estado hasta que el espíritu sea capaz de un mejor control de dos de sus vehículos, el cuerpo de deseos y la mente, porque esta ígnea sustancia es una fuerza vital que construye o destruye, dependiendo de la forma que se use. Por eso es que está en la mayor parte de la humanidad, está dormido este fuego espinal espiritual. La conexión entre Dios, la música y el monocordio del hombre. La música se nutre de tres elementos primarios: melodía, armonía y ritmo. La melodía se compone de una sucesión de sonidos melódicamente congruentes, percibidos por los nervios auditivos que están conectados con el cerebro, un órgano físico eslabonado con la mente. Es por lo tanto a través del cuerpo mental que el espíritu puede percibir la melodía producida en el plano físico. Las tres divisiones primarias de la música, melodía, armonía y ritmo, están correlacionadas con las tres fuerzas primarias de Dios, como voluntad, amor, sabiduría y actividad. Como sabemos, estos son los tres aspectos del Dios triuno, ¿no? Si separamos la voluntad, en este caso la melodía, del amor, que es la armonía, y unimos el amor con la actividad, que es el ritmo, dejando a ambos desconectados de la fuerza rectora de la voluntad, que es el intelecto y la razón, se pueden producir cualquier clase de monstruosidades que las fuerzas del mal quieran traer a la existencia. O sea que combinando inadecuadamente estas vibraciones tan poderosas y dejando fuera la fuerza rectora que es el intelecto y la razón, es decir, la voluntad, el primer aspecto de Dios, pues pueden suceder cosas indeseables. La música contiene en sí misma los tres poderes primarios de Dios: voluntad, amor, sabiduría y actividad. Y observen cómo pongo en los colores que son apropiados para los atributos de cada aspecto de Dios. Voluntad es el azul, que es el color del Padre; amor, sabiduría en amarillo, que es el color del Hijo; y actividad, que es el color de Jehová, ¿no? Y es este poder dinámico combinado que ha sido utilizado por el Creador desde el principio de la manifestación. Su estado de voluntad es expresado en la melodía, su amor, sabiduría, está expresado en la armonía, y su actividad está expresada en el ritmo. Una de las grandes maneras de ayudar al espíritu a desarrollar sus poderes potenciales en eficiencia dinámica es la música, porque manifiesta estos poderes de Dios en un estado perfecto. Claro, al contener los tres aspectos de Dios incluidos en la música como tal, pues por supuesto tiene la manifestación de ellos en estado perfecto. Vamos a aclarar los conceptos de melodía, armonía y ritmo. La melodía es como la historia que canta una pieza musical. Es la parte que podemos tararear, silbar o cantar. Son los sonidos que se suceden uno tras otro en un orden que tiene sentido y que podemos recordar. La melodía sería el dibujo principal que llama la atención. Esto comparándolo con algo más plástico, más pictórico, ¿no? La armonía sería el fondo o los colores que acompañan a esa melodía, que es el dibujo principal. Y el ritmo sería el marco que organiza el tiempo. Como ejemplo si piensas en cumpleaños feliz, lo primero que recuerdas es cómo suena la voz que canta. Esa línea de notas, ese dibujo musical es la melodía. Es como cuando alguien habla, pero en lugar de usar palabras, usa sonidos que suben y bajan con ritmo. Una persona idiota o insana no responde a la melodía, ¿okay? Tratándose de que es el primer aspecto del Dios, o sea, la voluntad, pues entonces esta persona con problemas de recepción, vamos a decir, debido a sus vínculos en el cuerpo físico, los vehículos están desvinculados, tienen una conexión fallida, pues entonces no puede percibir precisamente la melodía como tal. La armonía
consiste en una mezcla agradable de tonos y está relacionada con los sentimientos o emociones. Si pensamos y recordamos que los sentimientos y emociones pertenecen al cuerpo deseo y el cuerpo deseo es el vehículo inferior de la oleada de vida de los arcángeles, pues entonces tenemos muy en cuenta de que la armonía pertenece al segundo aspecto de Dios triuno, que es precisamente el Cristo, ¿no? Que también es el garante y el gran regidor del cuerpo deseo. Sentimientos y emociones son expresiones del cuerpo de deseo y por lo tanto pueden tener efectos sobre el hombre y los animales, porque ambos tienen cuerpos de deseo. El ritmo es movimiento medido y balanceado y se expresa por la fuerza de vida que producen los gestos y otros movimientos físicos. Melodía y armonía. Vamos a ver un ejemplo audiovisual. Ok, aquí yo traje como ejemplo una melodía muy conocida por todos ustedes que vamos a analizar muy someramente y les voy a explicar cuál es la diferencia entre armonía y melodía. La melodía ya sabemos que pertenece directamente al primer aspecto y habla al espíritu directamente. La melodía es algo que se reconoce inmediatamente porque independientemente de si tenga algún tipo de sentimiento que transmita, habla al espíritu, no importa si hay sentimientos involucrados. La armonía es la que le pone el sentimiento y eso lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí yo escribí la melodía principal, que la van a escuchar ahora se la voy a poner. La melodía principal la escribí 3 veces, exactamente igual. Y le puse 3 armonías diferentes, muy sencillas, no prestando atención al valor estético, ni es un arreglo, ni mucho menos, sino que traté de combinar ciertas armonías, acordes, para que ustedes vean las diferencias de sentimientos que produce en los diferentes casos, siendo la misma melodía. La melodía no cambia ni un ápice, es exactamente 3 veces igual. Entonces ahora les voy a poner uno de los instrumentos. Esto es un conjunto de flauta, violines, viola, violonchelo y contrabajo, ¿no? Les voy a poner la viola para que oigan lo que hace, a ver si a ustedes les parece que es una melodía bonita o algo así, ¿no? O si pueden identificar como una melodía bonita. Empezamos por acá. Bueno, puse ese trocito, como ustedes ven, realmente no pueden identificar una melodía que puedan recordar de inmediato, porque realmente no lo es. Sí es una melodía, pero no está hecha con el propósito de ser la melodía principal. Por lo tanto, es algo acompañante, es algo que se hizo con el propósito de acompañar a la melodía principal. Si yo ahora destapo la melodía principal, ustedes van a ver la diferencia en lo que es una melodía que habla al espíritu y una melodía que en este caso sirve para acompañar. Voy a destapar la melodía principal y van a constatar eso inmediatamente. Bien, ahora antes de ponerle la completa armonía, para que oigan totalmente la armonía, le explico que esta primera versión es, vamos a decir, la tradicional, como dice ahí, es lo que el autor escribió, o más o menos escribió, porque ni vi siquiera la partitura original, sencillamente la puse como creía más cerca de lo que el autor escribió. Es la armonía
tradicional. No tiene efectos especiales, no tiene acordes agrandados, no tiene armonías arregladas, ni mucho menos. Es más o menos la normal, la que siempre se escucha. Bueno, ahora la segunda versión, que es la misma melodía exactamente, la puse en modo menor. En música hay dos modos principales, el modo mayor y el modo menor. El modo mayor es alegre, es positivo, es anhelante, es reverenciante, o sea, tiene cosas que son muy constructivas. El modo menor puede ser triste, angustioso, negativo. Vamos a oírlo para que tengan la sensación de la diferencia que produce el modo mayor que acaban de oír y ahora el modo menor. Bueno, ahí oyeron el modo menor. Si notan la diferencia de la sensación que produce, uno es triste, es melancólico, no tiene que ver con la alabanza que produce el modo mayor, en este caso, bueno, también va asociado a la letra que dice, pero produce la sensación de alabanza, de entrega. Positiva, en este caso es triste, es melancólica, casi con dolor, ¿eh? Entonces, esta tercera armonización que hice, la hice como más o menos contemporánea, usando acordes agrandados como los que usaban en la época del impresionismo o las orquestas norteamericanas de Morton Gould, que eran orquestas que usaban armonías impresionistas en los años 40 más o menos. Esto es muy sencillo también, o sea, no está hecho pensando en un arreglo, pero para que tengan la idea de la sensación. En este caso, si piensan, cuando escuchan la música, piensan, digamos, en una pradera, una persona corriendo, tocando las flores que están a sus lados, digamos, en cámara lenta, como si fuera una película, se van a dar cuenta de la sensación como de libertad, de alegría sin compromisos, o sea, es una alegría que es natural al ser humano. Esta armonía va a dar ese tipo de sensación. Escuchemos. Bueno, hasta aquí el ejemplo de melodía, ay, perdón, Las melodía y armonía. Ok, ahora vamos al ritmo. Muchas personas entienden por ritmo la presencia y la utilización de los instrumentos de percusión para producir patrones rítmicos y creen que sin la participación de estos instrumentos de percusión, las obras musicales carecen de ritmo. En realidad, el ritmo está determinado por las disímiles combinaciones de las duraciones de los sonidos que están representadas en las figuras musicales independientemente de si estos sonidos son producidos por un instrumento de percusión o no. De hecho, el ritmo existe invariablemente en las frases melódicas sin la presencia de instrumentos de percusión. Vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo también audiovisual para explicar el ritmo. Ok, esto es
vamos a decir, una partitura de alguien que está tocando un instrumento de percusión, puede ser una clave, es un instrumento de percusión que no se, o sea, no de afinación. Hay instrumentos de percusión que se afinan, como los tímpanis. Esto, bueno, la batería tiene diferentes tonos en su batería. De hecho, el piano es un instrumento de percusión. Pero esto es un instrumento de percusión, como decir las claves, decir un woodblock, una cajita de madera. Es un solo sonido, no tiene variante, por lo tanto se escribe en una sola línea. Aquí vemos en el primer compás, los compases están divididos por estas líneas que están aquí, estas pequeñitas líneas que estoy señalando. El primer compás tiene dos corcheas, una negra, dos corcheas, una negra. El segundo compás tiene dos corcheas, una negra y un silencio de negra, o sea, la duración que dura una nota negra pero callado, o sea, sin sonido. Vemos que el tercer compás es la repetición del primero y que el cuarto es la repetición del segundo. Y así sucesivamente hasta que termina esta frase, ¿no? Lo que está escrito aquí. Vamos a ver ahora cómo suena esto en sonidos puros, o sea, un solo sonido, sin que tenga alteraciones en las alturas de los sonidos. Ahí está. Eso es lo que está escrito ahí. Ese es el tipo de ritmo. Como ustedes ven, hay un patrón porque se repite. Ta, 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 ta. Se repite, es un ritmo. Eso es un ritmo. Entonces vamos ahora a pasar a lo mismo, o sea, esto ustedes ven es el mismo patrón, no se confundan de que están las plicas, que son los palitos de las figuras, están hacia abajo porque hay una regla en música que de la tercera línea hacia arriba, las plicas se ponen hacia abajo, por una cuestión estética, la puede poner hacia arriba quien quiera, pero se ponen hacia abajo por una cuestión de que no se salgan demasiado hacia arriba, ¿no? Pero son las mismas, teníamos dos corcheas, una negra, dos corcheas, una negra. En el segundo compás teníamos dos corcheas, negra, negra y un silencio de negra. El tercer compás repite el primero y el cuarto compás repite el segundo y así los demás igual. Ahora vamos a oír cómo suena esto. Es el mismo patrón rítmico que acaban de ver con un solo sonido. Ahora lo van a oír con notas musicales porque ven que hay diferentes alturas en las notas. Miren esta nota a la altura que está, miren las otras cómo van cambiando y esto es lo que produce el siguiente sonido. Bueno, y ahora saben lo que escribió Wolfgang Amadeus Mozart en la 40 Sinfonía. El cuerpo vital absorbe una abundancia de fuerza vital, que es la energía solar, que transmite al cuerpo físico para mantenerlo vivo y funcionando. Nosotros sabemos que esta energía vital entra a través del vaso. El hombre tiene en el cerebro 7 cavidades que durante la vida se consideran ordinariamente vacías. En realidad, estas cavidades están llenas de una esencia espiritual. Cada cavidad tiene su tono y color propio. Los tonos producidos por estas cavidades están relacionados con los tonos de los 7 espíritus delante del trono, a saber, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Las cavidades o ventrículos, comenzando por la parte frontal del cerebro, son ventrículo olfatorio, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, cuerpo pituitario, glándula pineal, y la séptima cavidad es la calota o lo que es el cráneo, la bóveda craneal en general, la cual combina con todos los elementos en su gran totalidad. Aquí les traje un esquema muy simple para que vean más o menos dónde está la ubicación de los ventrículos en esta vista lateral y en esta vista anterior. Más o menos tienen una idea de dónde están estas cavidades que se supone o la ciencia supone que están vacías, pero no, están llenos de una sustancia y cada una tiene su color y tono diferente. El sistema solar es un enorme instrumento. Así como hay 12 semitonos en la gran escala cromática, en los cielos tenemos los 12 signos del zodiaco. Y así como tenemos los 12 signos del zodiaco y tenemos las 7 teclas o tonos blancos en el teclado del piano,
contamos también 7 planetas en nuestro universo, de manera que los signos del zodiaco pueden considerarse la caja de resonancia del arpa cósmica, siendo los 7 planetas sus cuerdas. Todo ello influencia a la humanidad de diferentes maneras. En la Biblia notamos como el arpa de 7 cuerdas de David representa astrológicamente las notas claves de la cadena septenaria de los planetas. La nota clave de nuestro planeta se compone de las penas y alegrías de la tierra, los sonidos de los vientos y los mares, el ritmo de todas sus fuerzas vivientes combinadas, forman su tono o nota clave. De un modo similar, en una escala ascendente, la unión de los sonidos de las notas de toda la cadena planetaria constituyen la música de las esferas. Ahora les traigo, para finalizar, una curiosidad, yo le llamo místico musical. Gustav Holst, quien fuera un compositor británico que compuso una obra llamada Los Planetas y que fue compuesta entre 1914 y 1917. Y aunque muchas personas piensan que la suite está inspirada directamente en la astronomía, en realidad Holst se basó más en la astrología y el carácter simbólico de cada planeta según la tradición astrológica. Él hizo una pieza por cada planeta y le puso un nombre, ¿no? A Marte le puso el portador de la guerra, Venus la portadora de la paz, Mercurio el mensajero alado, Júpiter el portador de la alegría, Saturno el portador de la vejez, Urano el mago y Neptuno el místico. Plutón no fue incluido porque aún no había sido descubierto. Acuérdense que la suite se produjo entre el 14 y el 17 y Plutón se descubrió en el 30. Para componer esta obra, Holst se basó en los arquetipos astrológicos y emocionales de los planetas. Fundamentalmente se basó en la naturaleza de las características de los planetas. Aquí están las tonalidades y, bueno, el nombre que les puso en inglés es lo mismo que está puesto aquí. Esta tablita explica lo mismo, las tonalidades y los nombres de las piezas y además hace un pequeño esbozo de cuál es la característica de la música que compuso para cada planeta. En este caso, Marte, pues la música que está compuesta en si bemol menor es una música tensa, marcial, es militar, es rítmicamente agresiva. En el caso de Venus, pues la hizo en mi mayor y es una música que tiende al lirismo, es lírica, tranquila, suave, claro, porque es Venus, es la diosa de la belleza, del amor. Y así sucesivamente, cada una tiene sus características basadas en las características del planeta astrológicamente, ¿no? En este caso, Saturno, el portador de la vejez, es una melodía, una armonía oscura, solemne, con clima trágico, porque es la naturaleza supuesta del planeta, ¿no? Así escribió el gran poeta iniciado Shakespeare. Esta música celestial es el producto de ese verbo el cual escribió San Juan cuando dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y hasta aquí la presentación que les traje hoy. Quedan abiertos los micrófonos para los comentarios, preguntas y debates. Fernando, Adelante, Carmen. ¿y podrías explicar mejor eso de ¿cómo se llama? El sonido de los diferentes sistemas, del sistema solar, una cosa así? El sonido, o sea, las notas clave de los planetas. Sí, claro, y también esa otra, que suenan muy bonito, todos los,
las armonías cuando giran los planetas, algo así, o estoy muy mal, yo no estoy entendiendo nada. No, no, esto realmente no hemos, o sea, no hemos presentado ejemplos de las armonías que como suenan los planetas porque no las hay. O sea, eh, yo pienso que los iniciados son los que pueden, son capaces de oír la armonía de los planetas, porque armonía es el Decía conjunto. yo, si se podía hacer eso, no se puede, ¿no? No, no, no. La armonía, o sea, armonía ya es un conjunto de notas todas juntas, o sea, que suenan Claro. juntas. Entonces crean un estado de sentimiento, una intención. La melodía tiene Y un mensaje, la melodía tiene un mensaje que es, claro, habla directamente al espíritu porque la melodía proviene del primer aspecto de Dios. Es la forma voluntad. rectora de todo lo Ya. demás. La armonía, pues, apela a los sentimientos y transmite mensajes sentimentales, o sea, vibraciones que actúan directamente sobre el cuerpo de deseo. Con respecto a las notas de los planetas, como vimos en la presentación, no hay un consenso, realmente no se ponen de acuerdo cuál es realmente las notas que producen los caminos orbitales de los planetas a través, porque varía. Incluso Platón lo dice, ¿no? Según van cambiando de posición, pues se va oyendo una música diferente porque las combinaciones que se producen son diferentes, muy más o menos análogo a la partitura que yo les puse, donde habían diferentes notas en los diferentes instrumentos, estaban colocados en forma de bloque los diferentes instrumentos y según va caminando la melodía, va cambiando las voces que van haciendo los instrumentos y cambia la armonía, así sucede con los planetas. O sea, estamos hablando de los planetas, son siete, pues son siete cuerdas sonando al mismo tiempo, ¿no? No al Mm, unísono, porque al unísono en música quiere decir la misma nota, pero sí al mismo claro. tiempo, haciendo armonía. Y esa es la parte, ojalá pudiéramos oír la música en las esferas, yo creo que sería Eso es lo que yo te maravilloso. decía, po. La música de la No, espera. Eso no se no, puede. no, Carmen, no, vaya, desafortunadamente todavía a esta altura, no, vaya, Ya, a lo mejor entre nosotros hay un iniciado y sí la oye, pero no nos vamos a enterar porque no lo va a decir. ya. Y cuando uno tal vez ya está en los mundos invisibles, ¿será capaz de escucharlo o no? Yo no estoy seguro de eso, yo supongo que hay que tener cierto grado de espiritualidad para Ya, poderlo oír, porque no porque uno esté en los ya. mundos invisibles tiene acceso a todas las cosas, todo está determinado del Claro, grado todo está regulado, de ¿no? desarrollo, el grado de desarrollo individual Claro, que tenga cada persona, claro. claro que sí. Uy, qué lindo, ¿eh? Oye, te felicito por Muy la conferencia, muy buena. gracias, Carmen, gracias. Un gusto. Adelante, Marco. No, quería aclarar que el hecho de pasar a los planos superiores no nos convierte en iniciados. O sea, Claro, Claro que no, pues, obvio. nosotros morimos y hacemos la transición y seguimos siendo los mismos que fuimos hasta, Obvio. hasta que llegamos al tercer cielo, que entonces sí ya estamos desprovistos de todos los vehículos, de la personalidad. Con respecto a la conferencia de Armando, eh, es, es importante y no se sientan mal si no entendieron mucho. No, no. Esto está basado en el libro Temas Rosacruces 2, que es un libro muy profundo que tiene que ver ya con la música. Recuerden que la música está asociada al segundo cielo. Entonces, este libro en específico para muchos es muy profundo, inclusive para mí, y, y que he estudiado bastante la obra de Mark Händel. Entonces, sí, me gusta esta conferencia porque es la segunda vez que la veo y he cogido cosas nuevas. O sea, estos temas no son como el cuerpo vital, el cuerpo de deseo. O sea, la música de las esferas, estamos hablando de una cosa muy profunda, muy espiritual,
que muy pocos logran escuchar la música de las esferas. Pienso yo que Pitágoras fue uno de los pocos privilegiados en ese aspecto. No sé hasta qué punto Mark Händel pudiera haberlo hecho también, pero sí, es muy importante estos temas, sobre todo la música. La música es de las artes es la más superior, la más superior. Claro. Porque la pintura y la escultura están asociados a la región superior del mundo del deseo, pero la música está en el mundo del pensamiento concreto. Y voy a hacerme eco a lo que dice Armando, que no debemos irnos de esta vida sin tratar de aprender a tocar un instrumento musical. Eso es importante porque eso va directo al espíritu, al crecimiento espiritual. Y doy gracias a Dios que tenemos a un estudiante como Armando que nos enseña sobre todo en estos temas de la música. Gracias, Marco. Gracias por tu participación y que siempre es tan oportuna y por el cumplido que no merezco, pero bueno, esto, si viene de ti es aceptado. Si algo no entendieron, se lo vuelvo a explicar con mucho gusto. No hay ningún tipo de problema con eso. Les vuelvo a explicar lo de la parte de la música, de la armonía, como quieran, que se sientan cómodos, que puedan entender el concepto. No es que vayan a aprender ahora música en una sola sesión, pero sí pueden entender lo que es el concepto, de qué se trata, lo que se está hablando en el tema, que es del monocordio del hombre, cómo el hombre recibe a través de la columna estas vibraciones, estas influencias de sobre todo de los 4 planetas que actúan directamente sobre la columna, como es Mercurio, la Luna, Marte y Neptuno, y cómo eso afecta de cierta manera todo su comportamiento, su desarrollo, que es lo que precisamente es en lo que estamos, ¿no? Y pues sí, con mucho gusto le explico de nuevo cuál es la tarea en eso y cómo se va produciendo hasta donde mi conocimiento me alcance, pues con mucho gusto, claro que sí. Pedro tiene la mano levantada. Pedro, perdón, adelante, Pedro. Gracias. ¿Qué música generalmente se puede recomendar que tenga, como se dice, a lo mejor un eco finito de esa música celestial que nos puede despertar? ¿Música clásica en general o hay ciertas composiciones que se pueden recomendar? Sí, mira, Pedro, esa pregunta es muy interesante. Sí. Se supone que los grandes compositores, o sea, la música que nosotros llamamos clásica, que es la música de conciertos realmente, ¿no? Porque clásica es un periodo de la historia, ¿no? Pero ya se ha dicho por antonomasia, música clásica y música popular, se ha dividido en 2 grupos. La música clásica contiene en sí muchas de las cosas que son apreciadas y son buscadas en estos tipos de puntos de desarrollo en los que uno quiere desarrollarse, ¿no? Porque es que la música clásica lo contiene. Estaba puesto en la misma conferencia que decía que la música contenía todas esas cosas en sí, todos esos atributos de la divinidad, ¿no? Los 3 aspectos de la divinidad estaban contenidos en la música. Pero tiene que ser una música que responda precisamente a las exigencias de esas cosas elevadas. Porque si uno ve, digamos, una música que es más ritmo que melodía, pues entonces ya está escaseando el primer aspecto del Dios triuno, ¿no? Está escaseando la melodía. Hoy en día se hacen canciones con 4 notas nada más. Eso, pues, hay una falta tremenda ahí de material, digamos, ¿no? Para poder congregar en una sola pieza los 3 aspectos
del Dios triuno, ¿no? Tiene que ser algo que tenga el balance y precisamente la calidad elevada que necesita una música para que contenga esos aspectos. La música de los grandes autores, no importa la tonalidad, las tonalidades pues afectan de diferente manera según lo que estemos oyendo, según lo que queramos perseguir oyendo esa música. Pero si estás oyendo música por placer, no estás buscando realmente ningún objetivo como curativo en oír esas melodías, esas piezas, pues entonces cualquier música de las épocas de los grandes compositores te va a servir para elevar el espíritu sin lugar a duda, sin lugar a duda. Juan Sebastián Bach es un compositor de altísima espiritualidad, de mucha espiritualidad, porque es que el barroco se caracterizaba por eso. O sea, la música barroca y específicamente, bueno, Bach y Händel también, Vivaldi, son de los grandes del barroco. Hay otros más también, Rameau, hay muchos, Palestrina, hay mucha gente de esa época que tienen una música que tiende mucho a lo espiritual, porque en aquella época había mucha devoción debido a la influencia tan fuerte de la iglesia, ¿no? Entonces la música que se componía era muy tendiente a exacerbar los motivos eclesiásticos, los motivos devocionales. Juan Sebastián Bach tiene misas completas y tiene oratorios, tiene mucha música sacra e incluso la música que no es sacra, la música que él escribió que no es sacra, tiene un tinte sacro increíble, es espiritual en naturaleza, intrínsecamente espiritual. Ustedes oyen, por ejemplo, el aire para la cuerda del sol, que es muy famoso, y eso no es música que se escribió para la iglesia, ni para una misa, ni nada. Sin embargo, tiene una espiritualidad elevadísima esa pieza, ¿no? Y así muchísimas otras de Bach tienen eso. Y los demás compositores igual. Beethoven es más emocional, por lo tanto, Beethoven actúa más sobre el cuerpo de deseo, aunque sus melodías son súper fluidas, son súper espirituales también, porque tienen una secuencia extremadamente fluida en todo lo que hace, ¿no? Y así con todos los demás compositores, de una manera u de otra, son diferentes tipos de estilo, diferentes tipos de armonía, diferentes tipos de melodía, pero todas contienen la calidad y la elevación suficiente como para que sean buenas para escuchar. Esa es mi recomendación. Armando, gracias. Por nada, Pedro. Marcel, Sí, bueno, un momentico para comentar sobre la pregunta de Pedro. Sí, generalmente en los periodos renacentistas, barroco, el clasicismo, el romanticismo y el impresionismo es muy difícil encontrar música mala. Y hay estudios que dan evidencia a favor de que ese tipo de música, la música más compleja, ¿no? Que tiene melodías complejas y armonías más complejas, favorece el desarrollo cognitivo en los niños, contrario a a la música de cuatro acordes, como es la mayoría de la música popular de hoy en día. La pregunta mía es que, porque hay una cosa que yo sigo sin entender. Si si todas las religiones son dadas por Jehová y por los ángeles, o sea, vienen de esa fuente, y esa es la premisa número uno, y número dos, la música es para el desarrollo del hombre, yo lo que sigo sin entender es por qué hay ciertas religiones que consideran la música haram. Esa es mi pregunta. La música que no entendí, Marcel, la música. Haram. Haram, haram. Pues lo voy a explicar. Haram es una palabra árabe que quiere decir prohibido, no está autorizado por Alá, que es Dios, ¿no? Porque halal es lo que está autorizado y haram es lo que no está autorizado. Entonces, que es malo. Entonces, ahí entre las muchísimas facciones musulmanes que hay algunos que, vamos a decir, toman más en serio lo que dice el Corán, porque en el Corán el profeta dice que la música no es, o sea, no es de Dios y la música es divina, ¿no? Y entonces ellos dicen que la música es haram. Es decir, que dice, no, uno no debe oír música y no debe oír a una mujer cantando mucho menos y tampoco hacer música, o sea, no pueden hacer, la única música que se puede hacer es la que alaba a Alá, ¿no? Y es sin instrumentos, porque los instrumentos son haram, según el Corán. Entonces es la que se canta, o sea, los cantos de alabanza a Alá solamente.
solamente. Entonces, eso es lo que está diciendo Marcel. Es raro que una religión tan grande y además una religión abrámica como es el Islam contenga eso. A mí me resulta rarísimo realmente, muy raro, que no tengan siquiera, vamos a decir, que ellos no acepten ciertos tipos de música. Bueno, esto está bien, que acepten una música, pero ellos los instrumentos no los aceptan. Claro, no todas las facciones musulmanas actúan de la misma manera. En el caso, por ejemplo, los musulmanes turcos y los musulmanes de otras regiones son mucho más relajados, no tienen esa situación que tienen los más ortodoxos, los más estrictos, que son los que llevan, digamos, muy exageradamente los postulados del Corán y eso. Hay otros musulmanes que son igual de musulmanes que los otros, pero no tienen esa tendencia tan radical, digamos, a llevar la religión de una manera tan radical, tan ortodoxa, y sí oyen música y todo, y van a fiestas, y en fin, hacen, incluso toman alcohol, que está prohibido por el Corán también, pero bueno, es como que se relajan más en ese punto, sin embargo, no dejan de creer en su religión y en los preceptos que le enseña su religión, ¿no? Sí, Pedro. Gracias. Sí, Marcel, también hay una rama de musulmanes, los místicos, los sufis, que sí, ellos escuchan música y hasta bailan ciertos bailes sagrados para elevar sus almas, sus pensamientos y sus emociones. Pero también ellos están condenados por los fanáticos. Sí, los sufis son la parte esotérica del Islam. Ellos, como la cábala es la parte esotérica del judaísmo, ¿no? Cada uno tiene, el zoroastrismo también tiene su parte esotérica. Y el cristianismo también la tiene, antes de que surgieran estas enseñanzas y ya lo que se llama el esoterismo, ¿no? Como tal, que vino a ser el siglo, quizás comenzó en el siglo XVIII, en los 1700 y algo así, que empezó esas tendencias, después vino el mesmerismo, y después vinieron todas estas corrientes esotéricas como la teosofía y el espiritismo, vinieron muchos tipos de corrientes al mismo tiempo, ¿no? Antes de eso, los cristianos tenían una, que ahora no me acuerdo el nombre, Marcel se va a acordar seguro, que hasta creían en la reencarnación directamente. Los cátaros. Los cátaros, que eran del sur de Francia, exactamente. Los cátaros es una, vamos a decir, una sección del cristianismo que sí contenía esoterismo. Ellos tenían dentro de su credo, de su creencia, tenían esoterismo. Claro, también eran perseguidos en ese entonces por la Iglesia Católica, que era la dominante, no los dejaban levantar cabeza ni tener templo, ni reunirse, ni nada, pero ellos existían. Todavía hay cátaros, existen por ahí cátaros que mantienen ese cristianismo esotérico como religión. Claro, ya no son perseguidos ni mucho menos, pero hay unos pocos que existen. José Santa María. Muchas gracias. Tengo una pregunta, hablándose de la música. ¿Hay posibilidad de que alguna línea de la sociedad ocupe la música para influir en la humanidad, al contrario de lo que la gente quisiera? Por ejemplo, si alguien quiere evolucionar, ¿sería posible que la música sea un factor para influir en las personas a involución? Bueno, sí, definitivamente. O sea, depende de la música, es el efecto que hace sobre los vehículos del ser humano. La música estridente, la música ruidosa, la música sin contenido realmente melódico, armonías estridentes, disonantes, eso hace un efecto nocivo, tóxico en los vehículos del ser humano. La música armónica, la música elevada, pues construye los vehículos, ayuda a que se construyan los vehículos, ayuda a que se eleve la vibración de cada vehículo en su función, y todo lo contrario con la música que es tóxica. O sea, hay música que es mala, el hard rock y el heavy metal y esas cosas son tóxicas para el cuerpo, porque es que son tóxicas para los vehículos, no es que sea solo para el cuerpo físico, para los vehículos. La gente cae en estados de trance y un paroxismo que no es sano, eso no es sano para nada.
No pasa igual con la música elevada, con la música de los grandes compositores, la música de concierto, que uno sale de esa música renovado. Es como una inyección de juventud y de esperanza y de elevación, porque es que eleva la vibración de los vehículos. Hay que recordar que no solo tenemos el cuerpo físico que es tangible, los demás vehículos no son tangibles, pero están ahí y muy presentes que están. Y ellos reciben precisamente la influencia de la música, de las vibraciones musicales que lo ayudan a que se eleve su vibración, se tonifique, no solo se eleve, sino que se tonifique, y por eso la música tiene un efecto curativo en Eso su iba a preguntar. totalidad. Adelante, Carmen. Sí, eso iba a preguntar justamente la musicología, que sana enfermedades, dice. Sí, ya se sabe, ya la ciencia está estudiando eso, no con mucho ahínco, pero sí hay estudios y hay prácticas en que se ha demostrado que la música se ha usado para curar hasta tumores. O sea, se ha usado diferentes tipos de música, diferentes tipos de vibraciones para curar Exacto. tumores. Y de hecho, un sonograma y esos aparatos que emiten vibraciones y que curan ciertos tipos de enfermedades no son otra cosa que vibraciones. La vibración cura, es que todo en el mundo está vibrando, todo es energía y todo es vibración. Eso es de lo que está hecho el universo y de lo que estamos hechos nosotros y todo, ¿no? Claro. Y la música ¿Y las tiene canciones también? Bueno, las canciones depende de la melodía, depende de la armonía. La No, letra aquí en no. la elevada, la elevada. Bueno, sí, claro, definitivamente. Si uno oye un canto gregoriano, eso es música para el Eso, espíritu. Sí, eso es claro, música para el espíritu. Sí, sí, claro, exacto. definitivamente. La ópera, todas esas obras que el canto, bueno, los oratorios de Bach son cantados, las cantatas son cantadas, las misas son cantadas y son obras espectaculares, pero espectaculares, son obras de una dimensión más allá de lo comprensible, porque la sensación que deja y la verdadera asimilación de esas vibraciones tan altas produce un efecto benéfico y maravilloso en el cuerpo de uno, en los La cuerpos, otra quiero decir. pregunta que quiero hacer al respecto es la siguiente. Por ejemplo, una persona que está todavía dormida y siente esas músicas, ¿le podrá afectar o no le pasa nada? Como que cuando está Tiene dormida que tener siente. un cierto nivel la persona para que esa música se, le, se le produzca esas maravillas que tú acabas de decir. No. Toda persona viva, incluso los animales, como se dijo en la presentación, son afectados por la música porque tienen cuerpo de deseo. O sea, a los animales le afecta la armonía y le afecta la melodía porque ellos tienen espíritu, aunque no están en el nivel de desarrollo de nosotros, pero tienen espíritu y tienen cuerpo de deseo. Y bueno, tienen cuerpo físico también. Y entonces cualquier ser vivo que tenga cuerpo de deseo, como los animales y los humanos, esa música tiene un efecto benéfico o maléfico, depende del tipo de música, para ellos. Claro. Siempre, a cualquiera, no importa, no importa. Incluso se han hecho experimentos con música en los vegetales, en las plantas, y se ha visto que han tenido un efecto muy bueno, muy específico sobre ciertos Sí, tipos de plantas, las melodías que le han puesto, sí, como no. sí, aquí tenía que contar algo que lo escuché también, de que un agrónomo pudo vencer todos los bichos y cosas de las plantas que las dañan, poniendo altavoces en su predio, que era bien grande, de música clásica. Y le resultó perfecto eso. Claro, claro. Entonces eso es algo muy bien interesante, Muy porque interesante, muy no los interesante. pesticidas ni nada, sino que la música, la vibración. Exactamente. Marco, Sí, cuando pasamos el segundo ciclo a los 14 años que nace el cuerpo de deseo, la juventud, la adolescencia, no responde a la parte superior de este cuerpo de deseo, responde primero a la parte animal. Las hormonas Mm, se alborotan, el ujú. sexo constituye
una cosa fundamental y se empieza a experimentar. La juventud se siente atraída por esta música que es producida precisamente por influencias marcianas luciféricas. Claro. Esa música popular, entre comillas, no voy a decir música porque no es música, ese ruido que se estila en estos tiempos imbuye a la parte sexual, a la parte baja del cuerpo de deseo. Y las humanidades ordinarias, o sea, todos responden directamente a eso. Son muy pocos los jóvenes que responden a la parte superior del cuerpo de deseo o la parte del pensamiento. Por eso, rara vez usted ve un joven que le guste la música clásica. Ellos están oyendo reggaetón, están oyendo hip hop, todas esas cosas que responde a la parte inferior del mundo del deseo. No toda la música popular es mala, y voy a hacer un poquito de abogado del diablo en esta conferencia. No, es que es cierto, no toda la música popular es mala para, no. Hubo una década prodigiosa que se llamaba así, que fue en los 60, donde habían muchos grupos españoles, ingleses, que tocaban una música que se podía oír, que tenía melodía, tenía letra, había músicas que eran pura poesía, habían sones, danzones, boleros, que era una música suave, melodiosa y poesía. O sea, no es que la música popular sea prohibida para el desarrollo espiritual, No. pero sí una música melodiosa, o sea, la melodía, que es la voluntad, que es el Padre. Lo que pasa es que después se fue cayendo en el ritmo por encima de todo. Y el ritmo responde a la parte del deseo. O sea, los aparatos de percusión, y por eso es que Armando dijo que la percusión no lleva el ritmo siempre, pero las bandas de rock y las bandas de música de esta llevaban el ritmo con la batería, que es el elemento de percusión. Y eso fue degenerando hasta que después el rock melodioso que empezaron, por ejemplo, los Beatles, se convirtió en la música estridente y electrónica de un grupo que se llamó Led Zeppelin, que fueron los que introdujeron los equipos electrónicos en la música y ya hacían los ruidos, las guitarras, le ponían unos sintetizadores que cambiaban el sonido para buscar nuevas sensaciones. Hubo una época en que la juventud se volvió rebelde, que fueron la época de los hippies. Y entonces el pacifismo supuestamente era una rebeldía en contra de la sociedad, el amor libre y todas las barbaridades que se hicieron en esa época. Y la música empezó a degenerar. A partir de ahí la música empezó a degenerar. Y hoy en día, no digo que toda la música sea mala, pero muy poca música se hace. Inclusive los premios Grammy, los premios no sé qué cosa, da mucho que desear a quién le dan esos premios. Pero, no obstante, recuerden que los jóvenes no tienen todavía ese bagaje espiritual, están aprendiendo, están recibiendo nuevas experiencias y eso poco a poco, a no ser que lo traiga de vidas anteriores. Pero por eso con la juventud hay que tener paciencia. No se puede uno tratar de introducir porque la rechazan más. Es poco a poco, poco a poco. Usted se pone en su casa a oír esa música para que los jóvenes que vivan ahí la oigan de trasfondo. Y eso va penetrando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Sí, Marco, así es. Eso tienes mucha razón. Eso funciona de esa manera.
es muy importante, sobre todo para los padres jóvenes, ya nosotros que, bueno, estamos aquí, yo creo que todos andamos en la generación de tener nietos, ¿no? Pero bueno, los padres jóvenes pueden hacer algo muy útil durante la infancia de los niños, mientras están en la casa, mientras están en el carro, los niños que todavía no van a la escuela, por supuesto, ¿no? Ya estamos hablando de niños de 4 años, los 5, y ya, bueno, y hasta cuando ya van a la escuela, pero están en la misma casa todos viviendo, poner la música allí para que ellos estén, a los niños no les molesta las nuevas experiencias, para ellos todo es nuevo y la música que le ponga, pues también es nueva, todo es nuevo. Entonces ellos no van a cuestionar, esa música no me gusta o no me gusta, no, ellos no van a cuestionar eso porque para ellos todo es nuevo, todo es casi como digamos una aventura. Entonces el oír la música constantemente le crea una semilla dentro y aunque después llegan a la época de la explosión hormonal, finalmente van a volver a ese redil que es la música que tuvieron cuando eran niños, porque las experiencias agradables que uno tiene de niño las recuerda para toda la vida. Y esa semilla que se siembra en esa época no se destruye nunca, se queda latente y en un momento revienta y nace y florece. Por eso es muy importante a los niños ponerle música clásica y llevarlos a museos para que vean buena pintura, no pintura abstracta y cosas de estas que son de tipo psicodélica, buena pintura y explicarle en los museos de qué se trata. Ellos todos, para ellos todo va a ser una aventura. Y no es algo, no, pero está muy chiquito. No importa que esté chiquito. Yo tengo un amigo que es fanático de la ópera. Él es, bueno, él es cantante de ópera, aunque no profesional, pero es un tenor con una voz preciosa. Y él tiene una gran, bueno, él es el único melómano que yo conozco en persona. Él tiene una devoción por la música que ya pasa los límites de lo racional. Y él, desde que la niña, que él, bueno, la niña tiene 20 y pico de años ya, una mujer. Desde que la niña era chiquitica, él la llevaba a las óperas y la niña se quedaba quietecita, una niña chiquitica de 2 años, 2 años, 3 años, 4 años, oyendo completa una ópera, que ya es una cosa mucho más densa en cuanto a la interpretación, porque uno tiene que oír letra, tiene que oír, ver actuación, la música, la escenografía, muchas cosas que tiene que atender, es un bombardeo visual y auditivo muy fuerte, ¿no? Y esa niñita desde pequeñita estaba en ese ambiente. Hoy en día es una mujer y ella tiene un conocimiento de música, de ópera. El padre, por supuesto, la puso a estudiar piano ya cuando fue más grandecita, pero ella tiene un gusto por la ópera. Ella puede distinguir cuando un cantante es bueno, cuando lo hace bien, la interpretación, sabe diferenciar entre las diferentes interpretaciones de la misma ópera, quién es el que más le gusta, quién es el mejor. Y tiene ese conocimiento ya eso no se le va más nunca. Aunque no se dedica a la música, ella no se dedica a la música ni tiene, trabaja en otra cosa, ella trabaja con animalitos en una clínica de animalitos, ¿no? Y entonces pues, hizo carrera en eso, creo, hizo alguna técnica en eso, ¿no? Y tiene también mucho amor por los animalitos. Y entonces no se dedica, pero ya tiene la semilla adentro, ya eso no se lo quita a nadie. O sea, ella puede andar por ahí y enseguida pone una música clásica, la identifica, sabe lo que está oyendo, sabe lo que quiere oír. Y eso es muy importante, Claro. eso es muy importante. Sí, la verdad que sí. Tienes toda la razón, Marco. Armando, estaríamos en Sí, la hora. adelante, sí, vamos a compartir para ponerla. Yo quería decir una cosita nomás, bien chiquitita, de que las mujeres, que, por ejemplo, mis hijas, cuando estaban embarazadas, ponían música de Mozart, Sí, porque eso es muy decían que bueno. hacía muy bien al bebé, que escuchaba todo dentro de su vientre. Claro, el bebé oye, el bebé escucha dentro del vientre, claro que sí. Si es que se Claro, sabe que oye la voz de la madre y todo, sí. ¿cómo no? Es un dato por si acaso hay gente embarazada que quiere hacer eso. Sí. Yo no estoy, lo aseguro. Mujeres. Sí, no, está bien. Bueno, vamos a compartir entonces esto, vamos a compartir pantalla un momentico para poner la oración. Ahora otro voluntario que
se preste para decir la oración. Yo puedo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que así sea. Y así sí, ya. Y así sea. La Bueno, so- pone la oración de la fraternidad. Uy, no, no sé por qué no me cambia. Ok, bueno, la ponemos así. Ok. ¿Se ve ahí? Sí. Ah, se cortó. Ya, es que así, ahora sí. Ahí está. Ya, sí. Sí. Sí, alguien que diga la fraternidad, la oración de la fraternidad, por favor. Sí, tenía el micrófono apagado. Sí, en mute. Adelante. Ok. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que sea. así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Sí sea. Muchas gracias.